Ok, ¿cómo están? Buenos días. Soy el anciano Leonardo Tello de la Misión Bíblica Bautista Dulos, profesor de la Academia Bíblica en el curso de Fundamentos de la Fe, volumen 2, y llegamos a la recta final. Este es el último tema que vamos a tocar en lo que es Fundamentos de la Fe, que es básicamente una breve teología sistemática, donde hemos pasado a revisar las doctrinas un poquito más importantes a lo largo de todo este curso de 10 sesiones, ¿sí? Y esta vendría a ser la última y la más, y la más complicada, que es escatología o la doctrina de los últimos tiempos o de las últimas cosas. Vamos a ver algunas cosas importantes, como por ejemplo, posiciones con respecto al milenio, a la tribulación, la misma tribulación, las 70 semanas de Daniel. Vamos a revisar también lo que es el milenio, el estado eterno. Vamos a estar viendo las resurrecciones, un montón de cositas que vamos a estar viendo, cosas muy puntuales. Algunas vamos a pasar a explicar porque los versos bíblicos ya están en la separata. Así que no va a ser un video extenso, trataré de no hacerlo muy largo, pero sí vamos a tratar de revisar algunas cosas y aclarar algunos puntos que tal vez eh, para materia del estudio que están llevando nuestros hermanos de la misión puedan llegar a comprender. Así que vamos a pasar en primer lugar a revisar esto, ¿no? Cuando la palabra escatología viene de la palabra escatos, que significa último o postrero, y obviamente logía, como ya lo habíamos explicado anteriormente, es discurso o palabra. Así que uniendo estos dos vocablos en una palabra compuesta, escatología vendría a significar la doctrina de las últimas cosas o de la postre de las cosas o de los últimos tiempos, como también es muy bien conocida, ¿no? Aquí en la separata hemos colocado algunas aclaraciones y escuelas de interpretación con respecto al milenio, ¿sí? Porque hay hasta 3 posturas con respecto al milenio y hasta 4 posturas con respecto a la tribulación. Y vamos a también definir cuál es la postura que nosotros como iglesia creemos. Cada uno de nosotros estamos abiertos a tratar de investigar un poco más y definirnos en alguna postura, pero obviamente vamos a enseñar la postura que nosotros como iglesia creemos. Hay una distinción muy importante entre Israel y la Iglesia. Algunos consideran que la Iglesia viene a ser una continuación de Israel. Bueno, nosotros, ya que manejamos una postura dispensacionalista y entendemos la escritura por dispensaciones o eras en las cuales Dios ha obrado de una manera particular, no cambiando Él, sino cambiando su trato. Ojo, eso es muy importante. En las dispensaciones Dios no cambia su carácter, sino cambia su trato con respecto a cada era, ¿no? Así que cuando nosotros pensamos en el dispensacionalismo, pensamos que Dios tuvo un trato diferente con Israel y promesas que se sujetan solamente y de forma exclusiva a Israel. Y también Dios, cuando definió su iglesia, también dejó promesas y un trato especial para con su iglesia. Así que hay una distinción importante que nosotros consideramos, ¿no? Un pasaje que podríamos ver es como Pablo veía la iglesia e Israel de una manera completamente diferente. Al final la iglesia la componen judíos, gentiles, todos aquellos que hayan puesto su confianza en Cristo Jesús, pero con respecto al pueblo de Israel, netamente el pueblo judío, Dios tiene un trato completamente diferente y promesas a las cuales Él todavía tiene que cumplir y ha ido cumpliendo algunas, pero estas tendrán también su desarrollo en el milenio, ¿sí? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 32 dice lo siguiente: no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces vemos una diferencia en que Pablo separa ambos bandos, por decirlo así, ambos sectores completamente diferentes, ¿no? Los judíos, el pueblo de Dios, los gentiles, los que no conocen a Dios, y la iglesia de Dios, aquellos que han sido regenerados, salvados por la sangre de Cristo. Así que hay algunas promesas que solamente pertenecen a Israel y Pablo las detalla completamente en Romanos capítulo 9, donde para ellos es la promulgación del pacto, las promesas, la circuncisión, cosas que son exclusivamente para Israel y son parte de ellos, ¿no? Que Dios ha dado para Israel. ¿Por qué consideramos estas cosas? Porque, por ejemplo, si un judío lee acerca de la circuncisión, la iglesia no está eh,
llamada a la circuncisión. Es más, cuando vemos, por ejemplo, cuando Pablo y hay judíos que ya están en Cristo, él defiende el hecho de que no deben de circuncidarse ya estando en Cristo, porque aunque sean judíos, son parte de la iglesia y para la iglesia Dios no ha dado sus mandamientos. Así que ahí vemos también una clara distinción que podríamos profundizar más, pero por causa del tiempo vamos a ir avanzando en otros temas que también tenemos que darle cabida. Cuando Pablo se refiere a que somos hijos de Abraham, se refiere a la fe de Abraham, ¿no? Somos hijos de Abraham en el sentido de su fe, hijos espirituales en el sentido de la fe. Nosotros no somos judíos, nosotros no tenemos ascendencia judía, a menos que alguno de nosotros como cristianos podamos tener alguna ascendencia judía, particularmente yo no. Y tampoco tenemos esa cultura judía ni costumbres judías acá, por ejemplo, en Sudamérica. Así que no hay forma de que pudiéramos asemejarnos o entender la frase hijos de Abraham como que tenemos que adoptar o abrazar todo lo tocante al judaísmo, sino que somos hijos de Abraham por la fe. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Nosotros los creyentes le hemos contado a Dios, le hemos creído a Dios y eso ha sido puesto a nuestro favor, la fe tal igual como la tuvo Abraham, ¿no? A eso se refiere Pablo cuando habla somos hijos de Abraham, porque somos hijos espirituales. Ok, algunas escuelas de interpretación que son importantes mencionar, no vamos a detallar tampoco al dedo, al detalle todo esto, pero sí vamos a ver tres, y son el postmilenialismo, el premilenialismo y el amilenialismo. ¿Qué son estas tres posturas con respecto al milenio? Ahora, hay que hacer una aclaración y un paréntesis muy importante. El hecho de que usted y yo podamos creer una u otra de las posturas, eso no nos resta la salvación. No son las posturas doctrinales dentro de una teología. No, básicamente en esta, por ejemplo, no son materia de perder o no la salvación o de alguna otra forma convertirse en un hereje. Son simplemente sesgos teológicos con respecto a cómo interpretamos la escritura, ¿no? Y eso también viene de una escuela de interpretación. Por ejemplo, los dispensacionalistas en su gran mayoría son premilenialistas, ¿no? Y voy a tratar de pasar a explicar qué significan estos términos, pero básicamente la gran mayoría de la iglesia cristiana evangélica y históricamente siempre se han inclinado al premilenialismo, ¿no? Y ahora voy a pasar a explicar qué significa todo este tipo de cosas, este tipo de términos, ¿no? El postmilenialismo, post de después del milenio, ¿no? Milenialismo, básicamente es una creencia que reconoce que el segundo advenimiento, o sea, la segunda venida del Señor, tendrá lugar después del milenio establecido por el hombre. Para ellos no consideran que el milenio lo establece el Señor, nuestro Cristo, sino que hay un milenio ya establecido desde que Jesús proclamó su reino, ¿no? El reino ha venido y el reino está entre ustedes. Ellos usan unos pasajes como estos para indicar que desde que él vino ya el reino se ha ido desarrollando y después del milenio que se ha establecido o que el hombre va a establecer, me refiero al creyente por sus esfuerzos en la vida cristiana, después de ello es que va el Señor en su segunda venida, valga la redundancia, va a venir, ¿no? Así que ellos consideran eso, ¿no? Ellos creen que el Evangelio va a llenar toda la tierra y el mundo va a ser cristianizado y todo el mundo va a ser sometido al Evangelio. Bueno, tienen a su favor el mandamiento de Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, donde Jesús da la autoridad de la gran comisión y ellos piensan, si nosotros tenemos la autoridad dada por Jesús para la gran comisión, entonces nosotros sí podemos llenar toda la tierra con el Evangelio. Y se considera eso, ¿no? Se cree que todo el reino va a abrazar la tierra entera y la va a conquistar para Cristo y triunfa el Evangelio. Es una noción muy optimista de la historia, ¿sí? Se considera eso. Los puntos en contra vendrían a ser que el Nuevo Testamento no indica que va a ser el mundo mucho mejor. Todo lo contrario, primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3, que es un pasaje muy conocido,
y que nos da un panorama triste y desolador de los eventos finales y del carácter de los hombres, no nos dice que va a ser mejor, todo lo contrario, nos manifiesta que va a ser completamente peor. Versículo 1 del capítulo 4 de 1 de Timoteo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y bueno, aquí se ve algunas posturas doctrinales heréticas que ya en nuestros tiempos lo estamos viendo. Así que eh, no vemos más bien si bien es cierto, sí, hay vidas que se entregan, nuevas vidas que se entregan, pero no es que la apostasía va a disminuir y el evangelio va a crecer, todo lo contrario, la apostasía va a crecer y el evangelio va a ir disminuyendo, va a ser menos atractivo de lo que ya era antes, así que vemos esto, ¿no? Según de Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice, también tienes que saber esto, dice, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, y Pablo detalla una larga lista de pecados y del carácter del hombre, ¿no? Envuelto también a la inmoralidad sexual y y varios tipos de desenfrenos y malicia, ¿no? Especies de mal. Así que no vemos que sea mucho mejor, sino vemos más bien que va a ser mucho peor. Segundo de Pedro 3.3 habla también claramente de esa negación a, a la venida del Señor, ¿no? Los hombres en los últimos tiempos van a negar y no van a creer que el Señor vendrá, ¿no? Vemos también que todo lo contrario, Cristo nos ha modelado ya, hablando a sus discípulos y a los que vendrán después de ellos, de que el cristianismo está asociado al sufrimiento y vienen tiempos de sufrimiento que se acercan hasta que seamos quitados de medio, como dice el libro de Tesalonicenses. Pablo habla ahí, y el ministerio de la iniquidad más bien va a tener una fuerza, va a tener más empuje, ¿no? Hasta que el hijo de pecado, o el anticristo, es el que tenga lugar, ¿no? Bajo un gobierno mundial. Así que por esa razón no consideramos el postmilenialismo como una postura importante para nosotros, y no somos postmilenialistas, pues no creemos, no estamos diciendo que sea una herejía, estamos diciendo que no creemos ni no estamos en acuerdo con esa postura, pero sí hay hermanos, buenos hermanos en la fe, que son postmilenialistas, así que bueno, es una postura que si usted quiere revisarla más a detalle la puede hacer por su propia cuenta. Amilenialismo. ¿Qué tiene que ver el amilenialismo? ¿Qué significa? Bueno, el prefijo a, que se adelanta de la palabra milenialismo, significa no o nunca, ¿no? ¿Qué refiere y espero hacerle justicia a algún milenialista que pueda estar oyendo esto? Hay mucho más que ver con respecto al milenialismo, pero básicamente el concepto más eh, primario que podríamos tener, ellos no consideran un milenio terrenal, ¿no? Eh, lo que piensan los amilenialistas, porque hay variaciones dentro de ellos también, es que reconocen o creen que el reino se está cumpliendo espiritualmente en la iglesia durante el periodo entre las dos venidas, ¿no? La primera, como siervo sufriente, la segunda como rey del Señor, y entre ese lapso de tiempo el milenio se va cumpliendo espiritualmente en la iglesia. Eso piensan los amilenialistas. Ellos no creen que hay un milenio literal de 1000 años, sino que este milenio de alguna otra forma se espiritualiza, y es desde que el Señor vino y trajo su reino, y desde que el Señor vendrá y consumará el reino. Entonces, todo ese periodo de tiempo vendría a ser el milenio para ellos, ¿no? Eh, bueno, es básicamente lo que ellos piensan. Vuelvo a reiterar, el reino para ellos se inició con la venida de Cristo, como están parte de los puntos a favor. Cristo está reinando hoy ya, desde ya, ¿no? En el corazón de los creyentes, ¿no? No se consideran que Apocalipsis capítulo 20, que habla del milenio, consideran que es un pasaje simbólico, no se podría utilizar un solo texto para poder definir, ellos dicen, una postura con respecto al milenio, y
no hay un intervalo entre la segunda venida y el estado eterno, ¿no? El Señor viene para ya instaurar su reino. O sea, ellos no piensan que el Señor vendrá el milenio y después el estado eterno, ¿no? Ellos dicen que ya el milenio ya ocurrió, ya está ocurriendo y ocurrirá y seguirá hasta que Él venga y establezca su estado eterno, ¿no? El gobierno total ya. Bueno, no está negando nada con respecto igual al posmilenialismo, no se niega la venida del Señor, simplemente que los eventos son movidos y trasladados de un lugar a otro y se consideran de diferente enfoque, ¿no? Básicamente estas posturas difieren entre ellas en enfoques nada más, ¿no? Bueno, eh, pues se puede espiritualizar un verso, pero no todo un capítulo, ¿no? Y todo el capítulo 20 habla claramente de eso, así que hay que poner atención también a nuestros métodos de interpretación de hermenéuticas y Apocalipsis capítulo 20 está hablando claramente de un milenio terrenal. Bueno, habría que tomarlo de forma literal para entender que hay un milenio terrenal, pero los amilenialistas no consideran eso, ¿no? Vemos la continuidad en el Apocalipsis capítulo 19 y el capítulo 20, en los cuales Jesús viene, ya el Señor viene a la tierra, ¿no? Y ahí vemos la progresión de la idea de Juan, ¿no? Jesús viene a la tierra para la última batalla, que es la batalla del Armagedón, o una de ellas, mejor dicho, y después el capítulo 20 habla del milenio, así que consideramos esas etapas como secuencia, ¿no? Jesús viene, instaura el milenio y después es que viene eh, el juicio del gran trono blanco y el estado eterno y otros eventos más, ¿no? Entonces vemos esa secuencia y la línea de pensamiento de esa forma, ¿no? Pero sin embargo los milenialistas no han notado esa secuencia, ¿no? Consideramos también que la iglesia no reemplaza a Israel, ¿sí? No es que la reemplaza, tampoco consideramos que Israel y la iglesia son uno solo, ni tampoco la reemplaza, como piensan algunos milenialistas. Entonces vemos también que se dice claramente que Satanás es atado, ¿no? Entonces los milenialistas tienen que responder a estas preguntas. Entonces, ¿por qué el Señor dice en Apocalipsis capítulo 20 que Satanás será atado? ¿En qué momento del milenio de ellos es que Satanás es atado, ¿no? Para un premilenialista es claro que antes del milenio, en el Armagedón, es atado Satanás y después es soltado, pero ¿cómo respondería a esas preguntas o esas inquietudes un amilenialista? Entonces, por eso no consideramos esta postura tampoco como la más apegada a lo que las escrituras dicen. Último punto con respecto a las posturas doctrinales, con respecto al milenio, es el premilenialismo. Es la postura que nosotros consideramos y básicamente el premilenialismo lo que enseña es que Cristo vendrá antes del milenio, ¿no? Antes del milenio vendrá Cristo el Señor para establecer un reino literal de 1000 años, ¿no? Por eso se le llama milenio, 1000 años, literalmente todos los pactos que Dios tenía para con Israel. Para nosotros los premilenialistas sí tenemos en consideración Israel como el pueblo escogido de Dios, en los cuales Dios tiene promesas exclusivas para ellos, que algunas han sido cumplidas y otras se cumplirán en el milenio, ¿sí? Donde Dios cumplirá sus promesas a Israel, ¿no? De forma literal. Eh, bueno, después que vemos esto, después de los 1000 años, ya el reino del Hijo será entregado al Padre para unirse a todo el reino de Dios, ¿no? Y eso también es otro punto importante para el reino eterno, ¿no? Ya la consumación de todos los tiempos y el reino eterno, donde en el gobierno eterno del Señor eh, se da lugar, ¿no? Ya un gobierno totalitario, un gobierno donde Él está gobernando totalmente, ¿no? Sobre la historia. Esta es una de las posturas que siempre se ha creído a lo largo de la historia de la Iglesia, ¿sí? El premilenialismo, y ha tenido mucho más fuerza durante toda la historia de la Iglesia, los padres de la Iglesia, algunos puritanos, gente importante de la Iglesia, ¿no? Antecesores de nosotros, han creído siempre esta postura premilenialista. Y sale
de un método literal, gramático e histórico, de la forma en que nuestra hermenéutica interpreta la Biblia. Así que, bueno, básicamente es la que nosotros abrazamos y creemos, y usted también debiera considerar si cree y abraza esta postura. Hay una lectura natural entre Apocalipsis 19 y capítulo 20, ¿sí? Vemos, ¿no? El Señor llega y establece su reino de 1000 años, ¿no? Ahí se cumplen todas las promesas y los pactos con Abraham y David, y el nuevo pacto se cumplirá en el milenio para con Israel. ¿Qué más? ¿Qué más podemos observar? Los puntos en contra que podría tener esta postura es que algunos consideran que cuando Cristo viene es el fin del pecado y de la muerte. Bueno, no es tanto así. ¿Por qué? Porque vemos que en el milenio va a haber otra revuelta después para que Satanás sea echado en el lago de fuego por siempre, ¿no? Y acabó Satanás y fue su destrucción total, ¿no? Donde él va a pasar eternidades sufriendo y ya no habrá haber opción a nada, ¿no? Ni siquiera de ser encerrado, de ser devuelto, absolutamente nada. Así que son tres posturas. Nosotros que vemos la premilenialista hemos ya escuchado cada una de las posturas, muy a grosso modo, un resumen muy breve. Así que bueno, estoy invitado a poder examinar un poquito más estas posturas de cerca, leer los pasajes que se han colocado en la ficha y poder tratar de ver por usted mismo. Hay buenos debates en canales de YouTube. Colisión por el Evangelio también hace buenos debates sobre el milenialismo, sobre el post, sobre el pre, para que usted pueda ver y escuchar expositores mucho más cultivados que su servidor, para poder hablar acerca de estas posturas doctrinales que son importantes para su conocimiento teológico. Punto número 2, el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, que este término viene de una palabra latina que significa llevar, quitar o un arrebato, ¿no? Básicamente, este concepto del arrebatamiento es claramente enseñado en las Escrituras, ¿sí? Aunque la palabra arrebatamiento no se encuentra en la Biblia, el concepto sí es enseñado, ¿no? Habla del evento en el cual Dios quita a los creyentes de la tierra para dar paso a su justo juicio que será derramado sobre la tierra durante el periodo de la tribulación, ¿no? El Señor quita a su iglesia para no experimentar los juicios que van a haber, ¿no? Hay 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, ¿no? Que van a ver las copas de ira de Dios, y muchos eventos sobrenaturales y de juicio que envuelven todo el tiempo de la tribulación con mucha mayor fuerza en los 3 años y medio últimos de los 7 años que componen la gran tribulación. Y aún en esto hay posturas doctrinales donde hay cuatro posturas, mejor dicho. Lo de anteriormente el milenialismo, post y amilenialismo, que eran escuelas de interpretación, pero aquí son posturas doctrinales con respecto a la tribulación, ¿no? Ojo, todas estas posturas que vamos a ver más adelante no significa que no se crea en la tribulación. Sí, la tribulación es algo real para estas 4 posturas, estos 4 lentes doctrinales. La tribulación es algo real, es algo que va a suceder. Nadie está desmeritando ese evento significativo de la historia. Lo que básicamente tiene que ver con estas posturas doctrinales es en qué momento es que la iglesia es arrebatada, ¿no? Es lo único que difiere una con otra, y vamos a ver un poquito acerca de eso. Pero básicamente, para recapitular, el arrebatamiento no es un concepto, no es una palabra que se encuentra en la Biblia, pero sí es un concepto que se enseña en la Escritura, ¿no? Donde se ve que básicamente el concepto más pobre que podremos pensar es Dios sacando a la iglesia de medio de algo donde van a caer los juicios. Para otros, Dios preserva a su iglesia mientras que los juicios se mandan. Eso lo vamos a ver después. A ver, con respecto al pretribulacionismo, así es la postura que nosotros creemos con respecto a la misión. Vamos a hablar acerca de eso y después vamos a ver algunas posturas doctrinales, pero vamos a ver nuestra postura primero del pretribulacionismo, cómo se va a dar, ¿no? Cómo se va a dar el tema de la tribulación. El tema del arrebatamiento primero, antes de ver el tema de la tribulación.
el tema del arrebatamiento. ¿Cómo es que se va a dar? ¿Cómo es que el Señor va a tomar a los creyentes, ¿no? Bueno, dice que será inminente. La Escritura enseña que va a ser inminente, va a ser en cualquier momento. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, 52, que será en un abrir y cerrar de ojos, dice, ¿no? O sea, va a ser algo muy rápido, algo por eso se le llama arrebato, no es algo que es rápido, una toma rápida. Quien lo va a hacer es el Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo. Él vendrá por nosotros. Por ejemplo, Hechos capítulo 1. Hay otros versos que son mucho más conocidos. Los pueden leer en la misma separata, pero es una promesa que vemos en Hechos capítulo 1, versículo 10 al 11. Cuando los discípulos están viendo que el Señor asciende, los ángeles le hablan a ellos y les dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, o sea, hablando del Señor Jesús, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, ¿no? Eran los ángeles que estaban alrededor de ellos, y le dijeron, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, Él viene, ¿no? Es la mención que ellos hacen acerca de la venida del Señor. ¿Qué más podemos ver? Por ejemplo, Juan capítulo 14, Juan 14, 3, ya que es un punto importante para ver el arrebatamiento. Dice, no se turbe vuestro corazón, versículo 1, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bueno, cuando usted lee el capítulo 17, de Juan también, versículo 24, dice también algo muy similar. Padre, aquellos, en la oración que hace Jesús, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Entonces vemos que hay un tema de que el Señor toma a los suyos para que estén con Él. Bueno, hay una idea todavía un poquito vaga con respecto a que, en qué momento es, pero es básicamente el hecho de que Dios toma a los creyentes y los saca de un lugar para que estén con Él. El pasaje es mucho más fuerte con respecto a la evidencia bíblica. ¿Sí? Es básicamente 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 en adelante, cuando se habla de la venida del Señor. El versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos, es palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados. O sea, ahí vemos el concepto, ¿no? Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ojo, vemos que Jesús no desciende y pisa, ¿no? Pisa la tierra, sino le vamos a dar el encuentro él en el aire. Juntamente con ellos y en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces vemos este pasaje hablando Pablo acerca del arrebatamiento. Y es importante ver porque el arrebatamiento, a la par que se van dando esto, hay otros sucesos también que enseñan la Biblia que se dan mientras que, y eso lo vamos a hacer en un mapita, creo que por acá tengo un mapa que vamos a ir abriendo y cerrando constantemente para poder, no sé si en la pantalla lo estamos viendo. Vamos a tratar de ver si puedo. Ok, vamos a colocar, es importante que veamos esta imagen. Creo que ahí lo estamos viendo. Ok, bueno, voy a agrandarlo un poco para que se va a ver pixeleado, no importa hermanos, pero vamos a tratar de agrandarlo para que podamos ver un poquito. Ahí está, creo que ahí se va a estar viendo. Bueno, ahí sí se ve, ok. Ok, vamos a estar viéndolo acá. Bueno, aquí usted puede ver, va a ver la manito acá,
¿no? El tiempo de la gracia, que es el tiempo de la iglesia. Se supone que va a un declive, ¿no? La apostasía que va a haber. Y acá sucede lo que es el arrebatamiento de la iglesia que describe 1 Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 3 en adelante. Y se supone que aquí viene el tiempo de la tribulación, ¿no? Lo que son las 70 semanas de Daniel, que es todo este tiempo, que figura acá, ¿no? Todo el tiempo de la tribulación, este amarillito que figura aquí. Y en el tiempo en que la tribulación, donde Pablo está describiendo que Jesús no viene a tocar la tierra, sino se da el encuentro con los hijos de Dios, suceden dos eventos importantes, que es el tribunal de Cristo y la boda del Cordero, y después, según nosotros, los premilenialistas, baja el Señor, desciende ya, para establecer su reino. Bueno, es algo que vamos a estar viendo poco a poco, eh, mientras vamos describiendo lo que va sucediendo. Así que vamos a abrir otra vez nuestra separata. Ok, ahí estamos. Perfecto. Bueno, hay un chispazo que va a poder ver. En la separata misma también hay algunas imágenes, así que vamos a poder ver eso también, lo pueden ver si ustedes tienen la separata. Así que básicamente va a ser así, ¿no? Es como detalla la escritura. Y vamos a ver dos grupos de creyentes, los que durmieron, o sea, ese es un eufemismo para hablar acerca de la muerte, ¿no? Los que han muerto. ¿Qué va a pasar? Van a resucitar, dicen, ¿no? Y eso vamos a verlo después de las resurrecciones, pero se supone que resucitan y lo que hasta ese tiempo estén vivos, tal vez no seamos nosotros, sean los hijos de nuestros hijos, que si son creyentes estarán vivos, dice ellos van a ser transformados. Bueno, el libro de Tesalonicenses no explica eso, otro pasaje anexo a él que habla Pablo acerca en el libro de Corintios, sí habla de la transformación del creyente en el arrebatamiento. A los tesalonicenses no les hace mención de eso, no sabemos si lo sabían o no, o si Pablo lo enseñó, pero por lo menos los corintios sí hacen la mención de eso. ¿Y cómo se va a dar? Bueno, el Señor dice que con voz de mando, o sea, va a llamar a los suyos de una manera fuerte, con voz de arcángel, no parece que va a haber ángeles o actividad angelical en ese mismo evento, y dice sonará la trompeta de Dios. Pareciere que va a haber una trompeta literal, que un ángel va a sonar mientras que el Señor esté ahí presente. Bueno, este simbolismo de la trompeta, con esto no estoy diciendo que no sea una trompeta que ellos van a realmente tocar y un sonido que realmente se va a escuchar, no sabemos si va a ser eso o solamente es un simbolismo para llamar a las masas de creyentes. ¿Por qué? Porque normalmente en el Antiguo Testamento una trompeta se utilizaba para congregar al pueblo de Israel, ¿no? El shofar, que era el cuerno que se utilizaba y se tocaba, llamaba a veces a los ejércitos de Israel para la batalla o congregaba al pueblo para algo que Moisés tenía que decir de parte de Dios. Así que vemos este concepto de la trompeta siendo tocada para reunir, ¿no? al cuerpo de Cristo, a los creyentes, ¿no? Ojo que recordemos algo importante. Aún en la tribulación van a haber personas que crean en el Evangelio, así que cuando yo me refiero al cuerpo de Cristo, no me refiero ya al cuerpo de Cristo total, ¿no? Quiero hacer esa aclaración, porque todavía faltan, según lo que creemos, los santos del Antiguo Testamento resucitarán después todavía, acá se está hablando solamente de la iglesia, y faltan todavía los santos mártires de la tribulación, así que hay otro tema ahí que ver. Como les vuelvo a indicar, el tema de la escatología es un poquito complejo, es uno de los temas más difíciles porque hay bastante abundancia de la Biblia, pero no todos se ponen de acuerdo en ciertos eventos porque no hay una secuencia para poder entender. Si bien es cierto, Apocalipsis muestra una secuencia de hechos, hay algunos pasajes de los profetas del Antiguo Testamento, Salmos y otros epístolas de Pablo que complementan esas secuencias y esos eventos y hay que saber organizarlo de una manera sistemática. Así que hay cierta dificultad, pero está la evidencia, ¿no? Con la orden de Jesús se levantan los muertos en Cristo, resucitados ya. Los creyentes son transformados. 1 Corintios capítulo 15 es un
pasaje que habla claramente, esa transformación pareciere que fuera, algunos dicen, que pareciera que esta transformación que sufriremos los creyentes, claro, si es que el Señor viene y todavía sigo vivo, nosotros si seguimos vivos cuando Él venga, esta transformación que sufriremos aparentemente podría ser algo muy similar a la transfiguración que Jesús tuvo, ¿no? Cuando se vio su cuerpo glorificado, o sea, un cuerpo humano, pero glorificado, pareciere que tendríamos ese cuerpo glorificado. No sabemos, no sabemos exactamente, lo que sí sabemos es que vamos a ser transformados. Y esa transformación tiene que ver con pasar de la corrupción del cuerpo a la incorrupción, ¿no? Pablo justamente habla eso también de la incorruptibilidad del cuerpo transformado, del creyente. Así que hay bastante evidencia que podríamos ver. Por ejemplo, vamos a leer este verso, 1 Corintios 15, 51, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, dice. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, Pablo tiene una idea muy similar, ¿no? Estamos viendo en Tesalonicenses que está hablando de la trompeta, aquí también menciona la trompeta, que se va a reunir, entonces posiblemente sea una trompeta literal que van a tocar y se va a escuchar un sonido y esa persona va... porque según la teología, lo que vemos en la escritura es cuando la iglesia es arrebatada y que comienza instantáneamente la tribulación, así que posiblemente todo el mundo oiga esa trompeta, ¿no? Sonar en los cielos y la gente se quedará completamente asustada y comienzan a desaparecer y a ser transformados mientras van subiendo los creyentes a darle el encuentro al Señor, comienzan a ser transformados. Entonces debe ser un evento completamente de locos, ¿no? Algo muy sacado de una película de ciencia ficción, pero es algo que la Escritura enseña y lo creemos, ¿no? Se tocará la trompeta, dice, los muertos serán resucitados incorruptibles, o sea, habla de la corrupción del cuerpo que va a ser transformado. Y bueno, versículo 23 ahí da su soporte, la idea del argumento de lo que está diciendo, porque es necesario que esto corruptible, hablando de la carne, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, ya vamos a ser seres eternos, ¿no? Seres que vamos a vivir por siempre. Bueno, no vamos a entrar más en detalles para no extendernos más, pero básicamente así va a ser, ¿no? El Señor viene, a aparecer actividad angelical alrededor de él, una trompeta suena muy fuerte, todos los creyentes lo van a oír, los que están muertos de sus tumbas en Cristo van a levantarse, no todos los muertos, solo los muertos en Cristo, ojo, se van a levantar de las tumbas a ser transformados, llegó su día, los que todavía vivamos en ese tiempo, que veremos al Señor, vamos a verlos completamente sorprendidos, escucharemos también la trompeta igual que los muertos, y seremos completamente transformados en ese mismo instante. No importa lo que estemos haciendo, el Señor nos va a tomar en ese mismo instante. No entregar absolutamente nada, o sea, en ese mismo instante vamos a ser tomados y nos vamos a levantar. Un momento sin igual, ¿no? Y ahí comienza el tiempo de la gran tribulación. Ahora, ¿en qué tiempo se fecha esto? ¿No? O sea, ¿hay una fecha específica para poder saber básicamente cuándo será? No. La Escritura no dice cuándo exactamente será este evento. Lo que sí dice que va a ser algo muy rápido y va a ser inminente porque ya da paso a la tribulación. Para esto, según lo que vemos en la evidencia bíblica, el mundo tiene que llegar a un clímax de apostasía, de perversión, de inmoralidad y una decadencia moral absoluta, ¿no? Para que esto se dé ya, según nuestra postura del premilenialismo. Vamos a ver más adelante otras posturas que sí hablan de que las cosas se van a poner mal también, pero sin embargo el creyente todavía va a seguir acá. Bueno, hay algunas cosas que más leer, notas al pie, que ya lo pueden leer ustedes solos. Y ya hemos hablado del punto 7 y punto 8, es lo que hemos estado hablando ahorita, de que básicamente los creyentes son arrebatados para dar paso al lugar a la ira de Dios. Y también la realidad de esto está envuelta, como no sabemos las señales que preceden a este evento, lo que sí podemos saber es que va a haber cierto clima de apostasía para que se dé eso, ¿no?
eh, un pasaje que es importante. Capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, versículo 1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, si fuera solamente venida de nuestro Señor Jesucristo y ahí terminar el verso, podríamos considerar ya la segunda venida, pero es algo curioso porque dice, respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. O sea, y cuando dice con respecto, o sea, ya tocando un tema que se ha hablado ya. Entonces, si hacemos secuencia con Primera Tesalonicenses, ya yo lo he explicado en la primera carta, en esta segunda carta, entonces tiene secuencia, ¿no? De lo que ya ha dicho anteriormente. Es como la segunda vez que vuelve a tocar el tema, ¿no? La venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os perturbe, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Parece que alguien estaba escribiendo cosas con respecto a la resurrección y Pablo desmiente todo eso. Dice el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá, ojo, esto es muy importante, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces, estas cosas se tienen que dar, ¿no? Para que el Señor venga después. Entonces vemos, es importante poder notar esos pasajes. Ahora, con respecto al arrebatamiento, hay posturas, como hemos hablado anteriormente, y son 4, ¿ya? Anteriormente eran 3, ahora han añadido una más. Hay escuelas que piensan esta, y vamos a explicar muy rápidamente qué significa. Bueno, pretribulacionismo, ¿no? Ahí si pueden ver en el recuadro en negrito, vamos a agrandar un poco la imagen para ver si la pueden visualizar bien. Ok. A ver, quiero ver si la pueden notar. Vamos a centrarla un poco más. Ok. Bueno, vamos a bajar un poquito. Ya sabemos que es el arrebatamiento con respecto a la tribulación. Aquí están, diversos puntos de vista sobre el rapto o el arrebatamiento. La parte inferior, o sea, la parte de abajo, que figura acá, es la tribulación, ¿no? Lo que está aquí. Aquí vemos la tribulación, 3 años y medio, otros 3 años y medio que componen los 7 años de tribulación. Ojo, normalmente se dice tribulación, pero debiera ser los 3 años y medio de tribulación y los 3 años y medio últimos vendría a ser la gran tribulación, porque la actividad de juicios en los cuales Dios desarrolla son mucho más fuertes en esta etapa, ¿no? De los 3 años y medio últimos. El pretribulacionismo enseña que nuestro Señor va a arrebatar a los creyentes, los muertos en Cristo resucitan, los creyentes que viven todavía son transformados, al igual que los muertos que resucitan son transformados también. Ojo, nadie que va a ingresar, va a estar con el Señor, no va a ser transformado, va a ser transformado. Recuerda, se levantan muertos, o sea, en descomposición, algunos calaveras, no sé, polvo, y todo su ser va a ser transformado, ¿no? No en una nueva creación, sino en ellos mismos, pero, ¿cómo decirlo? En la versión mejorada de ellos mismos, ¿no? Que el Señor va a dar ese cuerpo. Igual nosotros, los que hayamos envejecido tal vez, o algunos creyentes que sean jóvenes o niños, también van a ser transformados todos. Porque todo lo corruptible tiene que vestirse de incorrupción. Ya lo ha dicho Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Entonces se levantan, ¿ya? Y ascienden con el Señor y comienza la tribulación hasta su segunda venida, ¿no? Que son los 7 años. El mitribulacionismo, que es la segunda postura que considera esto, básicamente entiende o cree que la iglesia va a ser arrebatada cuando comience ya el tiempo de la gran tribulación. Ojo que, bueno, no lo sabíamos, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando se van desarrollando los juicios, que son tres etapas de juicio, de 7 juicios individuales por cada etapa, ¿no? 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas.
¿ya? O sea, en realidad son 21 juicios que va a caer sobre la tierra. Cada sello, cada trompeta, cada copa es un juicio particular en proporciones eh, se, gigantescas, ¿no? Astronómicas, fuertes, muy, muy, muy perturbadoras, y van a comenzar a caer sobre la tierra, no sobre el mundo incrédulo que en ese momento caiga. Para el mitribulacionista, ¿no? El que cree en la mitribulación, piensa que la iglesia va a poder ser guardado por el Señor durante por lo menos 6 sellos, ¿no? Los 6 primeros sellos, y el séptimo sello, que es el juicio más fuerte, y comienza con ello la primera trompeta, ¿ya? Para el mitribulacionista dice que antes de que comience el séptimo sello, ya ¿no? El creyente, la iglesia del Señor, asciende con él, ¿no? Y ya no va a soportar todo lo que viene porque es mucho peor que los 6 sellos que le anteceden a los demás juicios, ¿no? A los demás juicios que vienen. Hay otro concepto importante y es el pre-ira, que es similar al mitribulacionismo. Los que son de la pre-ira consideran básicamente que la iglesia va a ser arrebatada cuando comience el sexto sello, ¿no? El último de todos. Comienza el sexto sello y la iglesia es arrebatada, ¿no? Para el mitribulacionista es algo similar porque es a la mitad de los 7 años y es cercano también al sexto sello, así que no sé por qué algunos creyentes piensan en esa postura de la diferencia del mitribulacionismo, pero bueno, son dos posturas que hay. Algunos creen en la preira, otros piensan que, bueno, la preira es básicamente cuando las cosas se ponen mucho más feas, ya el Señor viene por la iglesia, o sea, por eso se llama preira, antes de la ira ya desatada de Dios, es cuando la iglesia va a ser arrebatada. El mitribulacionismo difiere con ellos porque es solamente la mitad, independientemente si viene el quinto, cuarto, sexto sello, solamente la iglesia es arrebatada y punto, ¿no? Para el post-tribulacionismo piensa que la iglesia va a ser guardada más bien durante todo el tiempo de la tribulación, durante todo el tiempo de la tribulación. O sea, la iglesia va a ver la tribulación. De alguna u otra forma, la iglesia va a ser guardada en todo ese tiempo. Y yo no, bueno, no, yo difiero mucho con esto porque si usted es diligente en leer cada juicio de los 21, se va a dar cuenta que son juicios bien fuertes. O sea, la gente va a maldecir su propia vida por estos eventos tan catastróficos. Así que no sé de qué manera pues la iglesia podría ser guardada. Obviamente tendría que ser de forma sobrenatural, pero no menciona eso el libro de Apocalipsis, más bien sí menciona, aparte no tendría lugar para el ministerio de los 144,000, que se supone que es los que van a evangelizar. Ellos sí van a ser guardados porque tienen el sello de Dios sobre su frente, dice la Escritura. Entonces ellos sí van a evangelizar en este mundo apocalíptico, ¿no? Que va a venir. Sin embargo, los postribulacionistas piensan que la iglesia va a estar en ese tiempo. Ahora, ¿qué razón tendría el Señor de sacar a 12 de cada, una de cada grupo de personas de las 12 tribus para mandarlos a evangelizar si la iglesia va a estar en ese tiempo también? Y podría hacerlo con su iglesia. No sabemos. Bueno, no hay muchas respuestas con respecto al postribulacionismo con respecto a esto, pero ellos piensan esta postura. Nosotros en la misión bíblica creemos en el pretribulacionismo porque consideramos que la iglesia no tiene por qué recibir juicios ni experimentarlos porque ya nuestro juicio ha sido saciado sobre la vida de Cristo, así que no habría sentido de observar esos juicios, ¿no? Y ahora, si el tema es mirar lo que pasa, no creo que del cielo no se pueda mirar lo que va a suceder. Así que, bueno, hay posturas y se respeta, pero consideramos que el pretribulacionismo es una de las posturas más ecuánimes con respecto a la revelación bíblica, ¿no?
Ahora, vamos a ver algunos aspectos que componen la apostasía. Eso lo pueden leer en las notas al pie. Sería muy importante que lo lean, porque vamos a ver, según la evidencia bíblica, cómo va a crecer la apostasía de una manera rampante. Ya lo estamos viendo. El feminicidio, perdón, esta postura de los feministas, ¿no? Que en pro del aborto, la agenda LGTBI, esta pandemia y muchas cosas que vendrán, ¿no? Son parte de principio de dolores nada más, ¿no? Porque cuando vemos el primer sello son los 4 jinetes, así que no creo que el COVID vendría a ser uno de los sellos, porque desde ya el primer sello son 4 jinetes que van a destruir toda la tierra, así que no encaja con la... Sí, sí, estamos pasando momentos difíciles, pero no encaja con lo que vendrá. Eso sí va a ser duro, ¿no? La tribulación. Ya entramos de lleno en la tribulación y bueno, lo componen 7 años, como hemos dicho, en los cuales Dios termina con su disciplina a Israel y ejecutará su juicio sobre el mundo incrédulo. Sean que estas personas hayan ido a la iglesia, sean que sean judíos, sean que sean gentiles, quienes sean que no se hayan sometido a Cristo, van a saborear los 7 años de juicio que Dios va a traer sobre la tierra. Cosas con las cuales el mundo nunca ha vivido, dice Jesús en el libro de Mateo. Así que va a ser bastante fuerte esos tiempos que se van a vivir, ¿no? A ver, vamos a seguir examinando. La escritura lo reconoce como el día de Jehová, también, la angustia de Jacob. Hay algunos nombres que se le llaman así. El tiempo más intenso, como lo hemos dicho, es a la mitad de los 7 años. Es un tiempo de angustia, es el tiempo de angustia de Jacob por Israel, ¿no? Jacob era el nombre que tenía Israel antes que Dios le cambiara el nombre, ¿no? El hijo de Isaac se llama Jacob y Dios le cambió el nombre a Israel. Cuando se habla de la angustia de Jacob, se está refiriendo a las 12 tribus, ¿no? Que componen, o los descendientes de Jacob o de Israel, pues, ¿no? Entonces, así se refiere porque el Mesías viene ya como el rey que tanto esperaban, pero ya a emitir juicios, no a liberarlos como ellos pensaban, ¿no? Eso también es el tiempo de la tribulación que en el Nuevo Testamento se conoce en el Antiguo Testamento como las 70 semanas de Daniel. Es bastante complicado eh, cuando queremos ver a detalle, pero vamos a tratar con la misericordia de Dios, explicarle un poquito estas 70 semanas de Daniel, ¿ya? Estas 70 semanas de Daniel no son 70 semanas literales, ¿ya? Serían 70 septenios. ¿Qué significa eso? Que es 490 años. Cada semana equivale a un año, ¿sí? Estas 70 semanas de años vendrían a ser 490 años realmente, ¿no? 490 años realmente. Daniel, en el capítulo 9, ya ustedes lo pueden leer con mayor tranquilidad. Daniel en el capítulo 9, por revelación de Dios, recibe estas palabras del ángel. Vamos a ver. Vamos a ver, quien le habla es el ángel Gabriel y le enseña lo que va a pasar a futuro, ¿no? Versículo 29 del capítulo 9 de Daniel dice lo siguiente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, o sea, Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabed pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora, primero vamos a ver esta porción. Usted va a ver en la imagen aquí, que se la está colocando delante de usted. Vamos a ver si se está viendo bien. Vamos a tratar de agrandarlo un poquito así, para que podamos verla con mayor detalle. Bueno, sabemos que son las 70 semanas de Daniel. Vamos a quitar el título. Ok, aquí. Acá si pueden notar, si vemos aquí, está la manito, 7 semanas, dice, está hablando Daniel. ¿Qué pasa? Artajerjes le permite a Nehemías restaurar.
Jerusalén. Él estaba llorando, estaba afligido, Tajeje le pregunta qué pasa en Nehemías, y pues él cuenta que está angustiado y triste porque Jerusalén ha sido destruida, ¿no? Sabemos que Israel siempre ha estado expuesto a guerras y a violencia por causa de su pecado. Israel quedó así, destruida, ¿no? Entonces Dios toca el corazón de Nehemías para restaurar el templo. A Tajerjes le permite que sí lo haga, ¿no? Y ahí transcurren 7 semanas de años, que son los 49 años, y se restaura el templo y se restaura los muros de Jerusalén y todo. Después dice que todo este tiempo que dura las 69 semanas de años, que vienen a ser 483 años, eh, suceden eventos hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? Obviamente es Cristo Jesús, ¿no? El Mesías prometido. Dice, la salida del orden se cuenta desde aquí, desde el 405, el 475, si no me equivoco, creo que aquí lo tengo al pie de página. Ok, 445 antes de Cristo, ¿no? En Nehemías capítulo 2, por el rey Artajerjes, es ese edicto para poder restaurar Jerusalén. Se cuenta eso, ¿no? Se cuenta eso. Se habla que se restaura en tiempos angustiosos. ¿Por qué? Porque había, para Nehemías, para Esdras, había dificultad para poder restaurar el templo. Al final se logró, había oposición, pero al final se logró restaurar el santuario, la ciudad, ¿no? Los muros de Jerusalén se restauran. ¿Qué más dice? Y después de las, en tiempos angustiosos, versículo 25, versículo 26 dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías príncipe, mas no por sí, dice. Ahora, ¿qué sucede aquí? Ya al 70 después, antes de Cristo, sucede la terminación de todos los proyectos y también sucede un intervalo de tiempo donde Daniel está hablando de la muerte del Mesías, ¿no? Ahí donde Cristo Jesús es, cuando se habla de que es cortado, es porque está en la cruz del Calvario, y ahí termina ese tiempo. Y viene pues ya después de él la destrucción del templo de Jerusalén, que también es una doble mención en esta profecía, porque se habla en el versículo 26, dice, y destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno, sabemos que Israel vuelve a ser destruido hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. Por eso que Jesús decía no quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque estaba anunciando la destrucción que vendría sobre Jerusalén después, ¿no? Y esos fueron los tiempos en que él vivía. Así que ahí vemos que ahí se cumplen las 69 semanas. Entonces, Daniel está recibiendo revelación, ¿sí? Acerca de estos eventos, de estos sucesos, pero se está hablando de las 70 semanas, no de 69. Entonces, ya estos eventos, algunos se han cumplido. Se cumplió el del Señor Jesucristo, la destrucción del templo también se ha cumplido, pero algunos eruditos encuentran un intervalo en esto, ¿no? El versículo 27, en el versículo 26 hay un intervalo de tiempo que ha sufrido una pausa profética. Algunos eruditos piensan eso porque se dice, y por otra semana, o sea, otro septenio más, 7 años, dice, confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Pero, ¿quién es este, no? Ahora bien, el que destruye la ciudad, dice, y el santuario, es la personificación del anticristo, ¿no? Porque esa profecía ya se cumplió, pero sin embargo hay otra profecía que habla de la cesación del sacrificio. Y muchos historiadores consideran que esto también ya se cumplió en el versículo 27, porque en aquel tiempo, ¿qué rey que destruye todo esto? Comete el hecho de sacrificar cosas inmundas en el mismo templo y destruye todo y se burla de esto, pero también esto tiene una mirada profética más allá, ¿sí? Una mirada profética más allá, donde es el anticristo. Vamos a ver que el anticristo hace un pacto con Israel en esta 70ª semana, que son los 7 años, ¿no? Para esto ya se supone que la tribulación, el arrebatamiento ya sucedió. El anticristo, que va a ser un gobernante mundial, sobre todo sobre cualquier gobierno va a primar este gobernante mundial,
y va a hacer un pacto con Israel, ¿no? Va a hacer un pacto con Israel, Israel va a creer que él es el Mesías, ¿no? Eso es lo más curioso. Van a hacer un pacto con este hombre va a ser un hombre muy carismático, posiblemente judío también, o de ascendencia judía, pero va a tener mucho poder sobre los reinos del mundo, un poder militar, un bélico, balístico, de todo sentido, ¿no? Parece que va a ser una persona bastante importante como personaje mundial. Va a tener también sociedad o de alguna otra forma amistad con algún representante mundial de la religión también. La idea básicamente de esto, y que vemos si unamos algunas profecías bíblicas también, es que el mundo va a llegar a un punto donde haya una orden mundial. ¿Qué significa esto? Donde va a haber solamente una sola religión, una sola moneda y un solo gobernante. O sea, el mundo se va a unificar y va a entender que la democracia no sirve para llevar a los países a un mismo objetivo, ¿no? Es básicamente algo muy similar a la Torre de Babel, ¿no? Todos los hombres se daban cuenta que unidos, todos juntos, podían llegar hasta el cielo, ¿no? De la misma forma, en los últimos tiempos, ese espíritu de Babel va a retornar a los corazones de los hombres y ya está, donde van a entender que una sola bandera, un solo gobierno, una sola moneda es importante para una sola dictadura sobre todo el mundo. Así que va a poner al mundo sobre una sola sombrilla, bajo una sola sombrilla, y este hombre va a ser la cara de la humanidad, ¿no? Va a ser un pacto con Israel. A los 3 años y medio va a romper el mismo pacto que había hecho con Israel y va a perseguir al pueblo de Israel, ¿no? Para este tiempo ya ocurrieron por lo menos 6 de los sellos de los primeros 21 juicios, ¿no? De los 21 juicios, los 6 primeros juicios ya han ocurrido y en los 3 años y medio comienza el séptimo sello y la primera trompeta. Y ahí donde él rompe el pacto con Israel, ya muestra su verdadero rostro el anticristo y comienza ya el momento de la gran tribulación. Y es lo que está anunciando el versículo 27 de Daniel, ¿no? Por 8 semanas se confirmará el pacto, dice, con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, ¿sí? Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. ¿Quién es el desolador? Es él, el anticristo. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así que y cuando termine la desolación completa, porque va a ser por los juicios y por lo que él mismo va a hacer, va a matar a mucha gente, va a derramarse sangre, un montón de sangre, va a haber muertes, va a haber peste, va a haber cataclismo, va a haber lo peor va a suceder. El mundo va a sufrir como nunca antes ha sufrido, ¿no? En ese tiempo. ¿Qué sucede? En ese momento es donde Satanás ya es encarcelado y el anticristo es derrotado, el falso profeta, la bestia, y toda esa trinidad satánica que va a haber en la tierra en ese tiempo. Por eso les digo, o sea, no vamos a ahondar en muchos detalles porque tendríamos que hacer una exposición demasiado larga de todos y cada uno de los detalles. Solamente es algo muy, muy superficial lo que vamos a ver, muy, muy superficial, porque hay detalles históricos, detalles en el libro de Daniel, detalles en el mismo Apocalipsis que vamos a tener que ver, pero ya Dios mediante, en algún momento, si la Academia Bíblica comienza a enseñar otros cursos más, podríamos enseñar ya de estos mismos eventos de escatología mucho más detallado. Recordemos que es una teología sistemática, no es solamente escatología, así que vamos a pasar. Pero básicamente sí son las 70 semanas de Daniel, ¿no? Este evento es lo que va a graficar la tribulación, el tiempo de la tribulación, y recordemos que hasta este momento todavía las 70 semanas de Daniel no se ha cumplido. ¿Cuándo se cumplirá? Daniel tampoco lo sabía, tanto sí que vemos que no hay un intervalo, ¿no? Eh, Tendríamos que pensar un poquito más en qué significa esto, pero no no hay mayor revelación con respecto por lo menos Daniel no la tuvo, con respecto a lo que sucede entre el versículo 26 y el versículo 27. A ver, vamos a revisar un poquito más.
sigamos. Así que, por el momento, ya se cumplieron las 69 semanas de Daniel, o sea, los 483 años, y esto lo corrobora la historia, ¿no? Desde la salida del pronunciamiento para que Artajerjes envíe a Nehemías a reconstruir el templo hasta que el Mesías príncipe, o sea, Cristo Jesús, muriera en la cruz, ya pasaron históricamente y en la profecía 483 años, así literales. Pero esos 7 años quedan suspendidos en el aire y no hay una descripción apropiada con respecto a los 7 años. Algunos creen que este conquistador, disculpen hermano, se me fue el nombre de la persona que hizo esto, Antíoco Epífanes, ya me acordé. Antíoco Epífanes es el prototipo del anticristo, gracias Señor. Antíoco Epífanes es este gobernador que al final destruye el templo y se burla de la religión israelita, si no me equivoco, si no es 70 o 30 después de Cristo, en que destruye todo esto, ¿no? Y es lo que Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra en el templo, y es lo que sucedió cuando Antíoco Epífanes destruye todo esto. Pero algunos historiadores piensan que las 70 semanas de Daniel es justamente a este evento histórico de Antíoco Epífanes. Muchos de la iglesia, muchos eruditos de la iglesia piensan que sí, efectivamente, históricamente se cumplió, pero proféticamente Antíoco Epífanes es básicamente un tipo de lo que es el anticristo que vendrá en la 70 semana de Daniel, que es el tiempo de la gran tribulación, que justamente coincide con los 7 años que se habla en las escrituras. Así que, bueno, ahí tenemos evidencia. No sabemos todavía cuándo vendrá esos 70 años, 70 semanas de Daniel, digo, esos 7 años, así que hay todavía por esperar. Bueno, hay algunas menciones que pueden verlos ahí, versos bíblicos también. ¿Cuáles son los eventos que componen la gran tribulación? A grosso modo, hermano, vamos a leerlos, ¿sí? Y hacer unas menciones. No vamos a poder leer todas las citas, son demasiadas, pero vamos a verlas. Perdón. Sabemos que el anticristo hace un pacto con Israel. Comienzan los primeros 6 juicios de Dios, que están en Apocalipsis capítulo 6, los 6 primeros sellos. Dios envía 144,000 testigos judíos, son sellados por Dios, son guardados sobrenaturalmente, ellos van a evangelizar en el mundo apocalíptico de ese tiempo. Al término del 7º sello de Dios, ¿sí? El anticristo rompe el pacto con Israel, el anticristo se hace adorar en el templo judío como si él fuese Dios, ¿sí? Y comienzan las trompetas de Dios, ahí comienzan las trompetas. Ya ahí comienza a ponerse en un clima mucho más feo, ¿no? Recuerden, mucho más feo. Aparecen los 2 testigos, muchos dicen que son Moisés y Elías porque fueron los 2 profetas más grandes en Israel y porque se cree que en el tiempo en que Jesús se transfigura aparecen Moisés y Elías a uno de los 2 lados y no sé, de alguna otra forma por la historia la historia cristiana han asociado estos 2 personajes con los 2 testigos que aparecerán ahí en aquel tiempo haciendo señales también. Por si acaso, el tema de la gran tribulación es un evento bastante sobrenatural y de actividad angélica como nunca antes ha habido, así que va a ser un evento muy, muy sorprendente. Suenan las trompetas, aparecen los testigos, se toca la 7ª trompeta, el anticristo y el falso profeta persiguen a los santos de la gran tribulación y al pueblo de Israel y se derraman ya el tercer grupo de los 21 juicios, que son 7 juicios más, pero son las 7 copas de ira. Ya aquí ya se pone mucho, mucho peor, porque las copas son ya eventos catastróficos de magnitud colosales. ¿Qué pasa ahí? Nuestro Señor destruye al anticristo, a sus ejércitos. Esto es lo que se conoce como la batalla del Armagedón, pero se dice también que la batalla del Armagedón se compone de varias revueltas que va a haber durante la tribulación. Bueno, hay 2 formas de ver este tema de la batalla de Armagedón, ¿no? La mayoría de personas consideran que la batalla del Armagedón es simplemente la última batalla del anticristo con todas las naciones que se levantan contra él, ¿no? Contra el Señor. Satanás es atado y se establece el reino milenial, ¿no? El reino milenial. Ahí es donde da lugar a la segunda venida de Cristo, ¿ya? Ahí es donde da lugar a la segunda venida de Cristo. En la segunda venida del Señor hay 3 cosas que notar importantes allí, perdón, 4, ¿está más?
¿Y cuáles son esos tres eventos importantes? O sea, estas tres características que envuelven a la segunda venida del Señor. Primero, dice que el Señor Jesús regresará de forma personal y física, ¿no? Y ahora sí todo ojo lo verá, ¿no? A diferencia del arrebatamiento, que solamente iba a estar en los aires. Algunos piensan en un rato secreto, otros no. Bueno, esos términos de debate, pero básicamente el Señor en su segunda venida regresa personal y físicamente. Ojo, Él ya no va a venir como cuando vino para entregar su vida en la cruz, en un calvario, sino ahora lo que Él va a hacer es venir como rey, como juez ya, para, después de que ha emitido todos los juicios, destruir a sus enemigos y establecer su reino, ¿no? Su reino terrenal. La sede va a ser en Jerusalén, es lo que enseña por lo menos el libro de Isaías. Aquí tengo un pasaje que me gustaría que, muy pequeño, que lo viéramos. Ahí hay abundancia de pasajes colocado ahí. Capítulo 2 de Isaías, versículo 1, dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén, dice: acontecerá que en los postreros de los tiempos será confirmado en el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, dice, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Parece que el Señor va a instaurar su trono en Jerusalén, y ahí donde él va a reinar. ¿Sí? Dice: jugará entre las naciones, reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en reja de arado y sus lanzas en hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Por qué? Porque va a haber paz. Va a haber un tiempo de paz, el milenio va a estar envuelto de un tiempo de paz en todo sentido, va a regresar visiblemente, va a ser un regreso inesperado. Hay varios versos sobre esto, uno muy conocido es que vendrá como ladrón en la noche. Tampoco hay, bueno, es algo sucesivo, porque no sabemos cuándo vendrá el Señor para el rapto, pero sabemos que la tribulación va a ser después de eso. Y sabemos que la segunda venida va a ser después de la tribulación. Así que una fecha exacta para saber la segunda venida no, pero sí sabemos que va a ser, después de la tribulación, ¿no? Y antes del milenio. Pero ¿cuándo va a ser eso? Pues no sabemos. Entonces, si hay eventos que podemos coincidir con respecto a la segunda venida, que va a ser antes del milenio y después de la tribulación, pero exactamente en un sentido no sabemos cuándo será, porque no sabemos cuándo será el milenio, porque está sujeto a la venida del Señor, y está sujeto a la tribulación, y está sujeto al rapto. Entonces, básicamente el punto de inflexión es saber cuándo será el rapto para ya saber lo que viene después, ¿no? Pero es algo que no sabemos ni la hora ni la fecha, ¿no? Sabemos que el Señor, ya a diferencia de su primera venida como Cordero, vendrá como el Señor triunfante y glorioso, ¿no? Vamos a leer Mateo 24 porque es básicamente el texto en común para poder revisar todo lo que va a suceder. Y es importante. Vamos a... Ya, versículo 37 del capítulo 24, ¿ya? Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y viviendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría de minar su casa. Por tanto, vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, dice. Entonces, hay un tema que envuelve la venida del Señor, y es que no sabemos exactamente cuándo es que vendrá. Pero va a haber eventos que van a ir alrededor, que nos harán saber básicamente qué es lo que sucederá. Uno de esos eventos también es que la venida del Señor le va a preceder eventos muy fuertes, ¿no? Muy catastróficos. ¿Por qué? Porque va a venir en gloria ya, no va a venir como el bebé en el pesebre de Belén,
No, va a venir ya en gloria, poderoso. Entonces van a haber eventos catastróficos que van a seguirle después de que él venga. Pues obviamente Dios ya no va a encarnar su... Si cuando era cuando vino en carne, y sabemos de la kenosis porque hemos hablado de eso ya en Cristología, suprimió sus atributos divinos. Acá no, acá va a venir completamente en todo su esplendor de divinidad, así que obviamente van a haber eventos catastróficos. Dice capítulo 13 de Isaías, versículo 9. He aquí, el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán la luz y el sol se oscurecerá y al nacer y la luna no dará su resplandor y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Y ahí vemos, ¿no? Cómo versículo 13 dice, porque haré trasmecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar, dice, la indignación de Jehová de los ejércitos y el día del ardor de su ira. Entonces, ahí vemos que va a haber eventos bastante fuertes que van a acompañar la venida del Señor. Y vamos ya avanzando. Bueno, acontecimientos principales en la venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser la batalla del Armagedón, como ya hemos hablado. Eso va a tener lugar en el valle de Meguido, en Galilea, o sea, al norte de Israel, ¿sí? Recordemos que casi al centro de Israel está Jerusalén, la parte norte es la parte de Samaria, que es la región de Galilea, en el valle de Meguido. Ahí es donde se va a dar, según la evidencia bíblica en Apocalipsis 16, se va a dar lo que es la batalla del Armagedón, el último enfrentamiento de los ejércitos malvados del anticristo contra el Señor, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver? Bueno, ahí después de eso, de la batalla, el anticristo, el falso profeta, van a ser arrojados al lago de fuego, ¿no? Ojo que el anticristo no es Satanás, ¿eh? No es la serpiente antigua, es un emisario de él, no es la serpiente antigua. Es un hombre de carne y hueso a quien Satanás le ha dado poder y autoridad, pero no es Satanás, ojo. Así que tengamos eso en mente, el anticristo no es Satanás, es un emisario de Satanás, igual que el falso profeta, ¿no? ¿Qué más podemos observar? Dice, va a haber juicios sobre los sobrevivientes de la tribulación. Ahí Israel, la Israel rebelde, no la Israel que se haya arrepentido, va a recibir juicios, ¿sí? Y ese es el juicio de las naciones del capítulo 25 de Mateo. Y los juicios y los judíos rebeldes pues no entrarán al milenio, sino van a ser condenados, ¿no? Ese es el juicio, porque, ojo, y hay que ver un poquito esto, a ver, no sé si tengo creo que a ver si se puede revisar ahí. Vamos a tratar de cambiar de imagen para poder hacer la aclaración correspondiente. Ok, creo que lo tenemos. Ya, perfecto. Ok, aquí, si usted puede ver, va a verlo pinceleado, pero vamos a tratar de explicarlo un poquito. El arrebatamiento de la iglesia, estamos acá. Arrebatamiento de la iglesia, los juicios, los 21 juicios, a la par que se va dando la tribulación, los creyentes que han sido arrebatados van a experimentar el tribunal de Cristo, que es el Bema. Eso no es de juicio, por si acaso, no, hermanos, consideremos eso. No es un juicio que van a pasar los creyentes, no. Ahí es donde nuestras obras van a ser juzgadas, o sea, van a ser expuestas, y vamos a recibir premiación o vergüenza. Nadie pierde la salvación ahí. Solamente los creyentes verdaderos van a ser confrontados con respecto a su servicio al Señor. Ahí vamos a ver las bodas del Cordero, que es diferente a la cena del Cordero o la cena de las bodas del Cordero, que es básicamente esta cena donde de manera metafórica el Señor le llama a este tiempo de juicio sobre las naciones incrédulas, porque se dice que los cuervos van a comer las carnes de los grandes y los reyes, ¿no? Esa es la cena de las bodas del Cordero. Ahí también se da el juicio de las naciones, la guerra del Armagedón, ¿ya? Y el juicio del gran trono blanco es completamente diferente del juicio de las naciones, es otro juicio. El juicio de las naciones es donde los incrédulos van a ser juzgados, Israel va a ser juzgada, mejor dicho. A ver, un momentito, por favor, vamos a sacar eso para poner esto separata. Y eso es lo que va a suceder, ¿no? Era necesario poder hacer mención de esto. ¿Qué más? El juicio de las naciones gentiles,
¿no? Los gentiles que van a estar vivos ahí, va a suceder eso, Satanás es atado por 1000 años y comienza el reino milenial. Bueno, el reino milenial, ya hemos dicho, son 1000 años literales, ¿sí? Que sucederá. Ahí vemos que van a ser casi en condiciones edénicas. ¿Por qué? Porque va a ser el Señor gobernando todo. Todas las naciones, quieran o no, van a estar sujetas a la voluntad del rey. Vamos a ver una administración de todo eso. Según la postura dispensacionalista, va a durar 1000 años, el reino milenial. Y los objetivos de este reino mediato, ¿por qué mediato? Porque va a ser medio, este reino va a ser por medio de alguien que lo gobierna, en este caso el Señor Jesucristo. Él va a gobernar este reino milenial y va a hacer dominio sobre las criaturas. Va a haber cesación de la rebelión contra Dios. Ya hemos visto Isaías capítulo 2, donde hay una mención importante que hace Isaías con respecto al carácter del reino milenial. Hay mucha más evidencia, hermanos, hay bastante, pero no vamos a utilizar eso, todo esto. Ok. Versículo 4 del capítulo 2 de Isaías. Dice, y jugará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos y volverán sus espadas en reja de arado, dice, porque va a haber trabajo, pero no va a haber guerra. Y sus lanzas para la guerra en hoces. ¿Para qué? Para cortar la hierba mala. Así, va a haber trabajo, pero no va a haber guerra. Vuelvo a repetir. No se alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. O sea, no va a haber guerra, literal, ¿no? No va a haber. ¿Por qué va a haber paz? El Señor, el príncipe de paz, va a estar ahí, ¿no? Y cuando se hablaba de la profecía de Isaías sobre el admirable consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, porque va a imponer su reinado de una manera fuerte y poderosa. Va a haber la restauración de la tierra prometida, que se le dio hace mucho tiempo por boca de Moisés al pueblo de Israel, el gobierno por medio de la casa de David, porque se le habló que su reino nunca, su trono nunca quedará vacío. Y bueno, sabemos por la genealogía en Mateo capítulo 1 que Jesús proviene de la ascendencia de David, davídica, así que él es el que se va a centrar en el trono, el perfecto rey, el perfecto, si se puede decir, perfecto David, el perfecto rey de Israel y de todo del mundo entero se va a sentar en el trono, que es nuestro Señor Jesucristo, y va a dar cumplimiento al nuevo pacto, ¿no? El nuevo pacto dado por Jeremías. ¿Cómo va a ser la administración aquí? ¿No? Los ciudadanos que la componen son los que no mueran en la tribulación, los hijos de los que no entraron en el reino. Sucede que en 1000 años, ¿ya? Van a haber muchas generaciones, ¿no? Digamos, en un supuesto que las personas llegaran a 100 años, verían 10 generaciones de personas, de nuevas personas que van naciendo, así que van a haber hijos que nazcan en el milenio, ¿no? Y es curioso porque ellos van a nacer y ya no van a saber de todos los eventos que sucedieron, ¿no? Pero sí van a haber memoriales de lo que ha pasado, ¿no? Los memoriales de todo esto va a ser, pues, se dice, ¿no? Por lo que vemos en la evidencia en Zacarías, que el servicio sacerdotal nuevamente va a ser instaurado, ¿no? Obviamente no para expiación de los pecados, sino como un memorial nada más, ¿no? Y como una ofrenda levantada al Señor que está sentado ahí en el trono. Son ofrendas no de pecado, son ofrendas de paz que se levantan continuamente, como en gratitud al Señor, ¿no? Que todos los ciudadanos, por medio de los sacerdotes, van a tener que hacer. Nuestro gobernante, ya lo hemos dicho, va a ser el Señor. Los cogobernantes del milenio va a ser básicamente los apóstoles, los 12, ¿no? La iglesia, o sea, los creyentes que hayan sido arrebatados, y los mártires de la tribulación. Vamos a ser como corregentes, ¿no? El regentor principal, nuestro Señor, y los corregentes vamos a ser nosotros, que vamos a ir inspeccionando que todo ciudadano esté acorde al Cordero, ¿no? Que obedezca al Cordero, que adore al Cordero, que esté sirviéndole al Cordero, ¿sí? Ojo, eso va a suceder en el milenio. Las bendiciones que van a envolver el carácter del milenio terrenal, van a ser bendiciones espirituales, porque el Señor va a estar ahí mismo, ¿no? Va a estar ahí mismo delante de nosotros. Jeremías 31, 33. Dice, pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo, ¿no? Va a ser, van a obedecer.
los creyentes de forma voluntaria. No habrá guerras. Miqueas capítulo 4, versículo 3 es muy similar a lo que habla Isaías capítulo 2, versículo 4, con respecto a que las espadas se convertirán en hoces, ¿no? Las lanzas se van a convertir en hoces, y los asadones, las dagas, se van a convertir en asadones para levantar la hierba, todo ese tema, ¿no? De agricultura. Pero no va a haber guerra, ¿no? Y Miqueas lo dice claramente. Va a haber una justicia social, el Señor va a estar como rey, va a administrar todo ese gobierno, habrá ayuda para los desamparados, habrá bendiciones políticas porque va a ser un gobierno justo y sabio del Señor, ya lo hemos visto en Isaías capítulo 2. Los gentiles serán también bendecidos, porque dice que todas las naciones van a correr a él, a escuchar, porque dice que la ley vendrá, saldrá de Jerusalén, del monte de Sión, ¿no? Que es otra expresión para el pueblo de Israel, donde el Señor va a estar sentado. Serán bendiciones físicas, habrá prosperidad para las naciones. Vamos a leer un poco Zacarías. Zacarías 14, 16. Dice, y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey y a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Y es buena la mención, ¿no? Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén, porque ahí estaba el Señor, ¿no? Subirán de año en año para adorar al Rey y Jehová y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. O sea, va a haber adoración, va a haber fiestas, va a ser muy bonito el tema del milenio, ¿no? Y la vida será prolongada, también se dice que va a haber paz, tanto así que los animales van a estar regocijándose, si vemos eso. La adoración en el reinado milenial va a ser de esa forma, el templo va a ser restaurado. Una mayor exposición es todo el capítulo 14, ¿no? Donde se ve la mayor exposición acerca de la adoración, ¿no? Vamos a tomar tiempo ya porque estamos terminando, pero aquí se va a ver adoración, se va a instaurar nuevamente el templo. Ojo, los sacrificios que se van a hacer en el milenio no son para pecado, no son para expiar pecados, sino como un recordatorio de la bondad de Dios. Así que ahí vemos ese aspecto tan maravilloso del milenio. Después de eso, lastimosamente, va a haber todavía el pecado, aunque va a haber un sometimiento, como dice Filipenses capítulo 2, donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, porque va a haber un sometimiento voluntario y contra la voluntad de todos aquellos que sean parte del milenio. Van a obedecer al Señor, quieran o no, porque los corregentes van a estar ahí vigilando que se obedezca al Cordero. Pero el Señor va a soltar nuevamente a Satanás después del milenio. ¿Para qué? Para probar a las naciones. Y ahí es la última guerra ya que va a haber. Después de ello se fusiona el reinado milenial terrenal acá en la tierra con el reinado universal de Dios, cielos nuevos, tierra nueva, habrá una nueva creación y el estado eterno comienza, ¿no? Ahí también se va a dar un tiempo de resurrecciones. Ya, y vamos a hablar rápidamente de las resurrecciones. Hay dos resurrecciones importantes que revisar: la resurrección de los injustos y de los justos. Antes del milenio, ya, en el tiempo antes del arrebatamiento, son los santos de la iglesia, los santos de la tribulación antes del milenio también, ¿no? Que han muerto en Cristo, se van a resucitar, ya lo hemos dicho. Los santos del Antiguo Testamento. Para ingresar al milenio, ya, es que los santos del Antiguo Testamento resucitan. Y los creyentes durante el milenio también serán resucitados para ingresar al milenio, ¿sí? Posiblemente en el milenio no haya muerte, ¿no? Como les digo, hay bastante información, pero no se ponen de acuerdo los eruditos acerca de en las escrituras con respecto a esto. Algunos dicen que sí va a haber muerte, otros dicen que no va a haber muerte en el milenio. Bueno, en fin, es un debate que no vamos a entrar en detalles ahora. Después del milenio, ya, para lo que es el juicio del gran trono blanco, sí va a haber también una resurrección, que es la resurrección de los injustos, ¿sí? Después del milenio, ¿para qué? Para que comparezcan ante el gran trono blanco, los libros serán abiertos, lo que no se hallen en el libro de la vida van a ser lanzados al tormento eterno del lago de fuego, ¿no? Y es algo que va a suceder. Acá hay una imagen que la van a poder revisar. Aquí están las resurrecciones también, los que están estudiando la separata la van a ver en la ficha.
Vemos aquí ya, después de la era de la iglesia, la resurrección de los santos, el arrebatamiento de la iglesia, la tribulación comienza, termina la tribulación, el regreso de Cristo para gobernar con sus santos. Ahí resucitan los santos del Antiguo Testamento y los mártires de la tribulación para ingresar al milenio. Después del milenio, la resurrección de los incrédulos para el juicio del gran trono blanco, y después son lanzados. O sea, son resucitados nada más para ser condenados, nada más. Es la única diferencia en lo que hemos visto. Y la eternidad, terminamos ya con este último punto, la eternidad. Después del juicio del gran trono blanco, ya Dios, el Señor, va a destruir todo lo conocido, ya los cielos nuevos de tierra nueva que vio Juan, de los cuales también habló Pedro, van a tener lugar, ¿no? Todo este mundo bajo la maldición. Recordemos que en Génesis se habla de que el mundo fue sujeto a maldición, ¿no? Y Pablo también dice que el mundo gime, dice, para su total redención. Entonces va a ser transformado, ¿no? A diferencia de lo que pasó en el diluvio universal, donde todo el mundo fue anegado en agua, fue ahogado en agua, fue sumergido, a diferencia de esto, ahora el mundo pasará por fuego. Dice, los elementos ardiendo serán consumidos completamente y va a haber cielos nuevos y tierra nueva, ¿no? Pedro, según la revelación que recibió de Dios, utiliza esto para exhortar a los creyentes a vivir en santidad. Pero también nos da una revelación muy importante de lo que sucederá en los últimos tiempos. Versículo 11 del capítulo 3 de segunda de Pedro dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo, dice, serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas, ¿no? O sea, todo va a ser, hasta el último átomo del mundo va a ser destruido completamente. ¿Qué va a suceder ahora? Va a haber cielos nuevos y tierra nueva, como dice Apocalipsis capítulo 21, que es básicamente la nueva Jerusalén. Dice, Juan vio, versículo 1 del capítulo 21 de Apocalipsis, vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existió, ¿no? Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces vemos que la nueva Jerusalén, esta Jerusalén cósmica que está en algún lugar del cielo, desciende sobre esa nueva tierra y ahí comienza el estado eterno, el gobierno total ya de Dios. Ya no hay Satanás, ya él ha sido lanzado al lago de fuego, no hay falso profeta, no hay anticristo, no hay nada. Todos los pecadores lanzados al lago de fuego, el Señor le puso punto final a la historia de la redención. Todos los santos del Antiguo Testamento, los cristianos que hasta ahora, hasta ese tiempo vivamos, los muertos en Cristo en la tribulación también, todos los que amen al Señor van a estar con Él, los santos ángeles, esta nueva tierra, paz total por siempre y para siempre. Así que todo el pecado ya no va a existir jamás. Ni un elemento del mal va a estar en ese tiempo, el estado eterno. Así que así terminó, hermanos amados, nuestra enseñanza de fundamentos de la fe, del curso de, en este caso hemos visto ahora lo que es escatología de los últimos tiempos, así que espero que haya sido de mucha bendición. Perdonen porque no he abarcado todo lo que se debería abarcar. Pueden ya buscarlo por sus propios medios. En la separata hay mayor información, muchos versos bíblicos. No los he tocado todos porque este video duraría muchas horas y no es el hecho de que dure tanto. Así que, amados hermanos, espero que haya sido una bendición. Estamos ya finalizando el año. Espero que hayan tenido una feliz Navidad. Tengan un próspero año nuevo. Y, amados hermanos, que la escatología nos sirva para tener temor del Señor, estar siempre vigilantes en nuestra vida espiritual y entender, y nos quedamos con esto, el Señor vendrá como ladrón en la noche. Así que recordemos siempre eso, estemos santificándonos todo el tiempo, buscando la voluntad del Señor, estando en paz los unos con los otros y amándonos como discípulos de Cristo. Así que cuídense muchos, hermanos, Dios los bendiga, chao.